¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa. Como siempre, transmitimos por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de la red Herbol. También salimos por el dial de la radio Pío 12 de Oruro, la radio Fenacievo de La Paz, la radio Aclo Chaco, la radio Líder de Potosí y la radio Horizontes de Huanuni. Un saludo para todas las radios que se suman a esta transmisión, ya sea de manera directa o de manera diferida en días diferentes. El medio ambiente ha vuelto a ser noticia. En primer lugar, en Belém do Pará, en Brasil, donde se realiza la COP30, la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Uno de nuestros panelistas está allá. Vamos a ver si logramos hacer el contacto, porque la verdad es que hay mucha gente en el lugar y lo está intentando. Y en Bolivia también hace noticia el medio ambiente, porque está en debate el nombramiento del ministro de Medio Ambiente y Aguas, Óscar Mario Justiniano. Vamos a hablar de ese tema, por supuesto, pero también queremos hacerlo con datos, como siempre. No solamente opinamos, sino que también damos información y vamos a presentar un documento en el que se muestran las graves amenazas que se ciernen sobre las áreas protegidas. Este documento ha sido elaborado por LIDEMA y el Fondo Mundial para la Naturaleza en el marco de la Meta 3030. Sin embargo, antes de dar la bienvenida a nuestro panel, quiero presentarles el resumen de noticias que ha preparado mi compañera Jenny Escalante. Por favor, adelante. Amigos y amigas de Sumando Voces, arrancamos con el resumen de las noticias más importantes de la semana. COP30. Bolivia en la COP30 promueve una participación inclusiva de juventudes, mujeres y pueblos indígenas, enfatizando la justicia ambiental, la protección de la Amazonía, la promoción de energías limpias y un financiamiento climático justo, además de fomentar alternativas a mercados de carbono que respeten la tenencia colectiva de la tierra y eviten la mercantilización para una verdadera justicia climática. Transgénicos. Un nuevo estudio de la Fundación Tierra reveló que el 83% del maíz amarillo duro producido en Santa Cruz es transgénico, a pesar de que la normativa boliviana prohíbe el uso de organismos genéticamente modificados en este cultivo. La investigación alerta sobre un modelo agrícola que, lejos de mejorar, muestra signos de agotamiento. Críticas. La designación del empresario agroindustrial Mario Justiniano como ministro de Medio Ambiente y Agua provocó críticas de organizaciones, expertos y políticos, que advierten conflictos de interés y falta de compromiso con la conservación. Piden al presidente reevaluar su nombramiento, fortalecer las instituciones ambientales y adoptar políticas reales que protejan los ecosistemas y frenen la expansión del agronegocio. Iglesia Católica. Al concluir la conferencia episcopal boliviana, la Asamblea de Obispos advirtió que el país vive una crisis profunda, pidió reconstruir la democracia con honestidad y diálogo y expresó su preocupación por el posible retiro de la subvención a los combustibles, recordando que toda decisión económica debe cuidar al pueblo trabajador. Recetario. En el restaurante Arami de La Paz se presentó el recetario del bosque chiquitano a la mesa, fruto del trabajo entre comunidades chiquitanas, chefs y la Fundación Amigos de la Naturaleza. El libro fusiona sabores del oriente y el altiplano con ingredientes como la almendra chiquitana, el totaí y el azaí, destacando la riqueza gastronómica y el compromiso de las comunidades con la conservación de los bosques. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo, en TikTok como Sumando.voces y nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Jenny, muchas gracias por ese resumen de noticias y ahora damos la bienvenida a nuestro panel. Empezamos con Marcos Usquiano. Él es presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques, los encargados de proteger nuestras áreas protegidas. Bienvenido, Marcos. Muchas gracias, Sumando Voces. Gracias, querida Mary, por la invitación. Y bueno, te hacemos llegar un abrazo fraterno desde las diferentes áreas protegidas a nombre de todos los guardaparques. Un honor tenerte aquí en el programa por la labor tan loable que cumplen ustedes. Y también damos la bienvenida a Erika Bayá. Ella es periodista, integrante de la Red Ambiental de Información. Bienvenida, Erika. Hola Mary, buenos días Marcos, gracias por la invitación, un placer estar en Sumando Voces, un medio que
que seguimos día a día. Muy bien, muchísimas gracias. Y también es nuestro invitado Cristian Flores. Él es técnico en incidencia política de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático. Cristian, bienvenido. Sé que estás en Belén do Pará. Cuéntanos un poquito qué está pasando por allá mientras nos saludas. Muchísimas Adelante. gracias por la invitación, por el espacio. Quedo acá atento igual para poder compartir un poco más de cómo se está desarrollando este COP30 acá en Belén do Pará. Bueno, antes de perder esa señal, quiero que nos cuentes un poquito. ¿Hay delegación boliviana? ¿Quiénes están yendo? ¿Qué están proponiendo para el medio ambiente boliviano? ¿Qué hay? ¿Qué se sabe en Belén do Pará, Cristian? ¿Me escuchas, Cristian? No, sí, hemos tenido problema de conexión. Vamos a ver, esperemos que se restituya. Bueno, quiero ir con una rondita con ustedes. Tenemos unas láminas bien interesantes preparadas, pero antes quiero ir con una rondita sobre la coyuntura política que está viviendo el país relacionada con el tema del medio ambiente. Empiezo con Marcos Usquiano. Sabemos que muchos colectivos, organizaciones, incluso políticos se han pronunciado expresando su preocupación por la designación de Óscar Mario Justiniano en el cargo de ministro de Medio Ambiente. Marcos, ¿qué te dice a ti esa designación, tomando en cuenta que Óscar Mario Justiniano fue presidente de la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz y también presidente de la CAO? Adelante, Marcos. Bueno, muchísimas gracias, querida Mary. Desde la Asociación Boliviana de Guardaparques, evidentemente, son muchos los temas que nos preocupan, no solamente la designación del actual ministro que tiene vínculos con la agroindustria y con estas actividades, ¿no? Que desde nuestro punto de vista son contrapuestas a los objetivos de creación, de protección y conservación de la biodiversidad, del medio ambiente, de los bosques, de nuestros ríos, etcétera, ¿no? Sino también la subordinación posible que se fue anunciada desde el mismo presidente para subyugar, para en este caso, digamos, suprimir al Ministerio de Medio Ambiente o fusionarlo con el Ministerio de Desarrollo Productivo, dos entidades con funciones completamente contrarias, si vale el término, porque entendamos de que las actividades productivas, que en muchos casos tienen que ver con la producción de soya, tienen que ver con la agroindustria, la ganadería y muchas otras actividades, ¿no? Tienen que ser fiscalizadas y controladas, pues, por algún tipo de autoridad ambiental, sea la ABT o las autoridades de las áreas protegidas, y en este caso, al tener al Ministerio de Medio Ambiente subordinado a un ministerio o a una entidad cuya función es completamente distinta, no entendemos muy bien cómo vamos a cumplir ese rol, o desde el ministerio cómo se va a cumplir este rol, ¿no? Y mucho más todavía cuando tenemos áreas protegidas completamente abandonadas, vulnerables, sometidas en muchos casos a presiones de la misma sociedad civil o de sectores de la minería, de la agroindustria, de la ganadería, que tienen, como te decía, estos intereses contrapuestos en la conservación de nuestros bosques, de nuestros ríos, de nuestra biodiversidad. Entonces, es una figura completamente preocupante para nosotros, y creo que como Bolivia no aprendemos, no terminamos de entender de la crisis que estamos afrontando, de los incendios forestales, de los efectos del cambio climático, y nos lanzamos a veces a aventurar este tipo de decisiones que desde nuestro punto de vista van a generar o podrían generar más bien perjuicios o retrasos o un retroceso, si se quiere, a los avances que se han tenido en cuanto a lo que vienen a ser las políticas ambientales, la gestión ambiental en Bolivia, y consideramos que es pertinente, es oportuno hacerle notar al señor presidente de que hay un mejor camino, hay formas y oportunidades de hacer las cosas de mejor manera. Nos encantó de principio, te voy a decir, ¿no? Cuando él en su discurso mencionó Bolivia como un estado verde, realmente sonó muy fuerte, sonó muy bien, y dijimos, vaya, esta es la esperanza y el momento de hacer las cosas de una manera distinta. Pero no duró ni siquiera un día, ¿no? El discurso, cuando vemos esta designación, y mucho más ahora cuando nos enteramos que también el presidente de la Comisión de Madre Tierra, Territorio y Medio Ambiente, si no me equivoco, también recae sobre el señor Branco Marinkovic, ¿no? Entonces, otra persona también vinculada a sectores muy parecidos al del señor ministro. No tengo nada en contra de ellos, no los conozco, nunca los he visto, pero por las acciones, las actividades o el vínculo que tienen con estos rubros, pues son completamente contradictorias, ¿no? Solamente falta que nos pongan a un minero más ahí, y ya con eso creo que terminaríamos de cerrar el círculo. Entonces, eso es lo que nos preocupa como guardaparques. Ayer tuve la oportunidad
de sentarme por cerca de media hora con el nuevo director ejecutivo interino del CERNAP, donde hemos abordado de manera muy rápida, ¿no?, toda la problemática que atinge a los guardaparques, a las áreas protegidas. Y como te digo, parece ya que no aprendemos todavía porque no se atienden estos problemas básicos que se tienen. Las amenazas continúan latentes, los guardaparques están de cierta manera colapsados, cansados de venir denunciando públicamente, de venir haciendo conocer a las entidades competentes los problemas que se afrontan frente a la minería, frente a los incendios forestales, los avasallamientos, la tala, el tráfico de fauna silvestre, pero pareciera que fuera un problema netamente nuestro, ¿no? Porque se lanzan estas denuncias y nos rebota el problema otra vez a los guardaparques, y los guardaparques dicen mejor ya no denunciar, ¿no? Porque más bien nos piden informes, reportes, y cuántos informes más vamos a tener que levantar. En términos muy coloquiales, ellos han dicho ya estamos cabreados de esta situación, ¿no? De tener que vivir denunciando, informando, y que creen que nosotros acá somos de repente los que tenemos que hacer la denuncia, tenemos que ir, combatir, enfrentarnos, exponernos a estas amenazas, a estos riesgos de estos grupos de poder, y las autoridades competentes de las altas esferas de Estado simplemente bien gracias, con los brazos cruzados, en reuniones, en eventos que nunca terminan o aterrizan siquiera para poder ejercer un control efectivo y atender las demandas desde las áreas protegidas, desde los guardaparques, que por cierto viene a ser una agenda poco atendida, soslayada al olvido, a la falta de voluntades políticas, y es algo que nos preocupa tremendamente. Bueno, la palabra que más ha usado Marcos Usquiano es contradictorio, por decirlo menos, ¿no? Contradictorio en el sentido de que se busca un gobierno verde, sin embargo, se nombra a autoridades que están cuestionadas por los sectores medioambientalistas, políticos, organizaciones, en el sentido de que podrían ir en contradicción con ese objetivo. Marco, simplemente quiero una aclaración. Con el que te reuniste con Filemón Hinojosa, ¿verdad? Director interino del CERNAP. ¿Él ya es nombrado por Óscar Mario Justiniano o viene de la anterior gestión? ¿Nos puedes aclarar eso? Claro que sí, el ingeniero Filemón Hinojosa Torrico es el nuevo director ejecutivo interino del CERNAP, nombrado ya por el actual ministro, ¿no? Al cual le hemos expuesto una vez más, ya parecemos discos rayados, le dije, ¿no? Planteando nuestra agenda con las diferentes autoridades de los diferentes gobiernos de turno, planteando la falta de pago de refrigerios, de salarios, de subsidios de lactancia a los guardaparques, haciendo notar la falta de condiciones laborales para poder proteger y resguardar de manera efectiva nuestras áreas protegidas, el respeto a la institucionalidad que tanto habíamos pedido nosotros a las diferentes autoridades, y que al parecer no se da cumplimiento a esta petición desde la ABOLAC. Y son muchos los aspectos, ¿no? Como te digo, ya a veces duele la cabeza, querida Mary, porque uno se siente realmente o estamos locos o realmente no tiene sentido todo lo que se hace en Bolivia para darle a conocer al Estado, a las autoridades, a la misma sociedad civil. Sentimos una indiferencia total y un abandono absoluto para poder resguardar este patrimonio que es el bien común más preciado que tiene Bolivia y tiene la humanidad, nuestras áreas protegidas que tristemente están abandonadas. Muy bien, vamos a aprovechar que tenemos señal con Cristian Flores. Les decía que él es técnico en incidencia política de la Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático y se encuentra en la COP30 en Belém do Pará. Cristian, bienvenido al programa. Cuéntanos qué ambiente se vive allá y cuál es la posición de Bolivia. Bolivia tiene una delegación, se ha anunciado, Óscar Mario Justiniano ha anunciado que va a ir una delegación. Ya se sabe quiénes van a integrar esta delegación y qué posición van a llevar. Luego vuelvo con Erika sobre el tema coyuntural. Adelante, Cristian. Muchísimas gracias y nuevamente una disculpa por los cortes. Está, la verdad, bastante complejo conectarse acá. Tenemos mucho ruido por el aire acondicionado. Igual el tema de conexión es un poco complejo. Respecto a la participación de la delegación oficial boliviana llegada directamente al gobierno, actualmente se cuenta con el jefe de delegación que está acá presente y dos compañeros jóvenes que lo están colaborando, acompañando a la delegación oficial, que son parte de un programa de formación, ¿no? Donde principalmente habilita la incorporación de jóvenes delegados a las delegaciones oficiales. Es un programa a nivel regional que se tiene. Entonces, en ese sentido, la delegación actualmente está siendo muy reducida por parte del gobierno.
tomando en cuenta igual cuando nos acercábamos a ellos para entender un poco de por qué se tiene un grupo tan reducido, nos decían de que con la reciente posesión tanto del canciller y posteriormente del ministro del Medio Ambiente, todavía estaban en ese proceso de desarrollo de la posesión como tal de Bolivia. En estos días que han estado acá presentes estas personas que están en nombre de la delegación, han estado principalmente dando seguimiento a las negociaciones, ¿no? Entonces, por ello es de que esta posición recién se vendría a definir. Sí tenemos entendido de que en los próximos días estaría arribando representantes del Ministerio de Medio Ambiente, e incluso había la noticia de que va a estar presente el vicepresidente de Bolivia, ¿no? Malara. Entonces, igual como sociedad civil acá presente, son más de 25 personas las que están acá presentes, tanto en la zona azul de negociaciones, la zona verde, que es la zona más de sociedad civil, y asimismo la Cumbre de los Pueblos. Entonces, estamos expectantes de poder tener un espacio de diálogo con principalmente el vicepresidente, ¿no? Tomando en cuenta de que están iniciando una gestión de gobierno, precisamente igual complementando lo que decía Marcos, es necesario sí tener estos espacios de coordinación para garantizar de que se tenga un enfoque mucho más integral y no se priorice únicamente intereses de ciertos sectores, ¿no? Entonces, como sociedad civil, estamos expectantes a coordinar y generar este espacio de articulación para que igual podamos hacer llegar nuestras demandas como también propuestas. Bueno, ahí está, nos trae la noticia, Cristian, de que posiblemente sea el vicepresidente Edman Lara quien encabece la delegación de Bolivia ante la COP30 para tratar el tema de la emergencia climática. Ahora sí voy con Erika Bayán para preguntarle cuál es su opinión respecto a estos más recientes nombramientos. Por un lado, Óscar Mario Justiniano como ministro de Medio Ambiente y Branko Marinkovic como presidente de la Comisión de Tierras en el Legislativo. Adelante, Erika. Bueno, preocupante. La verdad es que desde todas las personas que estamos ligadas al tema ambiental y que hacemos seguimiento ya hace muchos años, lo escuchaba Marcos, venimos desde el 2020, principios del 2021, cuando asume el expresidente en la cantaleta de pedir que por favor pongan más presupuesto al tema de áreas protegidas. La verdad es que son gestiones de pobreza total, de dificultad, y que los guardaparques lo hacen a pesar de todo. Y justamente en esa línea, cuando todos esperábamos un cambio, tenemos un ministro que viene del sector extractivista agroambiental, muy ligado a empresas madereras. Su familia es dueña de Exomat, su hermano, expresidente de la CAO, con una mirada totalmente distinta a la que quisiéramos nosotros, ¿no? Que venga alguien del sector de la conservación para ocupar estas carteras. Que las carteras del CERNAP igual estén lejos de los intereses políticos y de los intereses personales y económicos, y que realmente cumplan lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces, por eso el movimiento Todos Somos Jaguar presentó ese recurso de revocatoria precisamente reclamando ese conflicto de intereses que tiene este actual ministro. Entonces, realmente preocupados, Mary, preocupados estamos para toda la gente que nos escucha, porque además, o sea, justamente en todo este combo de cosas, lo eligen a este señor Branko Marinkovic como presidiendo la Comisión de Tierra y Territorio del Senado, y sabiendo, o sea, teniendo todos los antecedentes que él tiene, igual con que ha tenido con el tema de las tierras. No es posible. De verdad es que Bolivia es un país forestal. Necesitamos un cambio real. Otra cosa que nos preocupa terriblemente es en que el Ministerio de Medio Ambiente se convierta en un viceministerio. Lo que necesita Medio Ambiente es más bien, obviamente, auditorías que revisen todo lo que ha sucedido estos últimos años, que ha sido nefasto y destructivo, pero que
el ministerio sigue, el ministerio, así como está, es importantísimo. Está el sector de biodiversidad, que es algo que también necesitamos hacer un seguimiento que pare el tráfico de fauna en Bolivia. Marco lo sabe, que hace seguimiento permanente en la EBB, en el Parque Maribi, el problema que tenemos con los jaguares, con las distintas especies. Necesitamos obviamente mayores presupuestos para todo el sector ambiental, ¿no? Por ejemplo, el tema de los guardaparques, el CERNAP apenas le alcanza para los salarios, pero ¿qué pasa con las otras cosas? Cada área protegida tiene que gestionar proyectos para poder sobrevivir, para poder hacer algo, para poder hacer gestión en el área protegida. Entonces, vivimos en permanente apronte contra las decisiones de autoridades que realmente no son las adecuadas. Y espero que desde este espacio, desde Sumando Voces, también nos pueda escuchar ahora el sitio de comunicaciones del actual gobierno. Los ambientalistas estamos en total desacuerdo con la designación del ministro por el tema del conflicto de intereses, ¿no? Ahí hay un problema terrible. Y por otro lado, el tema de que se vuelva un viceministerio con la importancia, necesitamos realmente todas las instituciones dependientes del ministerio no tienen presupuesto. No tiene presupuesto el CERNAP, no tiene presupuesto POFOMA, que también es sumamente importante. No tiene la ABT, no sabemos en qué anda. Realmente ahí necesitamos auditorías en el INRA. ¿Qué está pasando con las tierras? Los territorios indígenas están todos avasallados. Los pueblos, las poblaciones indígenas están fumigadas por el agronegocio. Hace poco sacamos un reportaje con la RAI sobre todo este gran problema que significa para ellos recibir el glifosato en el espacio que tienen, que los animales migren de los lugares donde había bosque y que ahora se coman lo que ellos producen porque los animales han sido desplazados. Entonces, toda esa realidad se está viviendo en los territorios, ¿no? Entonces, no podemos hablar de cosas superficiales cuando la realidad en las áreas protegidas, en los territorios indígenas, en el bosque, dicen todo lo contrario. Los datos nos están hablando. Si revisamos y vemos en las imágenes satelitales los espacios deforestados, los datos de Global Forest Watch, de que somos el segundo país que más bosques primarios ha perdido en el mundo después de Brasil, y hemos subido del tercer lugar al segundo. Los datos de los incendios forestales, los del año pasado terribles, y los de este año que todavía no los tenemos contabilizados, pero la mayoría de los incendios han sido en las áreas protegidas. ¿Por qué en las áreas protegidas? Y poniendo en riesgo la vida de todos, ¿no? De todas las áreas del Parque Amboró. Recibimos el agua en Santa Cruz y en muchos otros municipios. El sector productivo depende de las aguas del Parque Amboró. O sea, esa es la razón. O sea, el otro día otro colega periodista me decía que por qué estaba publicando cosas que lo primordial ahorita era hablar de la gasolina y del diésel. Y le digo, bueno, si no tomas agua, si no comes y si no respiras, entonces puede ser que la gasolina y el diésel sea lo más importante. Entiendo. Muy bien, Erika, es en realidad una interpelación a toda la sociedad, la que nos acaba de hacer Erika Bayá, una periodista especializada en medio ambiente, parte de la plataforma también 3030. Enseguida vamos a mostrar de qué se trata eso. Quiero decirles, amigas y amigos, que nosotros sí hemos intentado tener una entrevista con el ministro de Medio Ambiente, no hemos tenido éxito en esta ocasión, pero vamos a seguir intentando. Podemos ir a su despacho, hacerle la entrevista que corresponda, para
para plantearle todos estos cuestionamientos y estas inquietudes que tiene la sociedad civil respecto al rol que él va a cumplir. Sin embargo, quiero leerles algunas cositas que él ha dicho a los medios de comunicación. El sábado, por ejemplo, en una entrevista con el diario El Deber, dijo que el concepto de Bolivia Verde tiene que ver con atraer fondos a través de los bonos de carbono, como lo hacen los países vecinos. Explicó que por decisiones ideológicas Bolivia fue excluido del rédito económico que se puede obtener por el cuidado del medio ambiente. Comillas, acabemos con todo lo que son incendios forestales y generemos una economía próspera para que cuando se tienen los bosques no sea una obligación deforestarlos, que cuando nuestros indígenas son dueños de grandes cantidades sepan que pueden tener ingresos por ello. Esto es normal, todos los países lo aprovechan, según dijo el ministro Óscar Mario Justiniano. Pero hablábamos ya en esta primera parte de la conversación que tenemos con nuestro panel sobre la situación de las áreas protegidas y les anunciábamos que vamos a presentar un documento y quiero mostrar un resumen que hemos hecho de ese documento en las siguientes láminas sobre la situación de las áreas protegidas. Veamos estas láminas, por favor. El documento se llama Diagnóstico y Propuesta para la Conservación de las Áreas Protegidas y Ecosistemas Estratégicos de Bolivia, una mirada desde la sociedad civil. Es fresquito, de septiembre de este año. Sigamos, por favor. Nos explican en primera instancia qué es la Meta 3030. Entre las metas globales para el 2030, de ahí viene el primer 30, destaca el desafío del efectivo manejo y conservación, por lo menos del 30% de las tierras, aguas continentales, áreas costeras y océanos, reconociendo los territorios indígenas. Es decir, hay un compromiso del mundo de proteger el 30% de tierras y aguas hasta el 2030. A eso se refiere la Meta 3030. En la actualidad, nos dice este estudio, solo un 17% de la superficie terrestre y el 10% de la superficie marina tienen algún tipo de protección. Ahorita vamos a ver qué pasa con el territorio boliviano. Sigamos, por favor. ¿Cuáles son los impactos y amenazas? Explotación de oro por cooperativas mecanizadas y a gran escala en la cuenca de los ríos Pata, Azaraimas, Tuichi, Quendeque y Tequeje. ¿Qué pasa con Pilón Lajas? Hay un avance de las fronteras agropecuarias. Con Apolobamba, explotación de oro por cooperativistas mineros. Carrasco, el Parque Carrasco, constante avance de frontera agropecuaria por la colonización en pie de monte norte, zona alta sur y zonas interiores. ¿Qué pasa con el área del Parque Nacional Amboró? Tala forestal y avance de fronteras agropecuarias en esta área protegida del Parque Amboró. Pero tenemos más, según este estudio que les acabamos de presentar. El estudio, por si acaso, ha sido elaborado por LIDEMA, la Liga de Defensa del Medio Ambiente, y por el Fondo Mundial de la Naturaleza. ¿Qué pasa con CAIA? El avance agroindustrial y ganadero a gran escala es lo que se nota en esta área protegida. ¿Qué pasa con el Parque Cotapata? Explotación de oro por cooperativistas. En el Tirnis, construcción de la carretera Villa Tunari San Ignacio y avance masivo de la colonización. ¿Qué pasa con la reserva del Manuripi? Explotación de oro a gran escala por barcazas, dragas en el río Madre de Dios y avance de la ganadería de reemplazo. El AMI San Matías, grandes incendios en zonas muy frágiles, además de minería. Otuquis, grandes incendios derivados de la ganadería y avance agroindustrial y ganadero. Tariquía, múltiples operaciones petroleras de perforación y construcción de caminos en zonas de alta fragilidad ecológica. Tenemos un par de láminas más. Una que nos muestra, sacada también de este documento, que nos muestra la señalización de cómo está nuestro territorio en este momento para que sepamos de la gravedad de lo que estamos hablando. Los puntos rojos son explotaciones mineras, los puntos lilas son operaciones petroleras, las estrellas negras, riesgo de construcción de megas represas hidroeléctricas, las flechas amarillas, avance de frontera agropecuaria, agroindustrial y ganadera, el rombo azul, carreteras.
El triángulo amarillo, grandes incendios. El punto rojo con amarillo, impactos a la vida silvestre. El punto amarillo, impactos del cambio climático. Y el punto negro, actividades de narcotráfico. Así están las áreas protegidas de Bolivia en este momento. Sigamos, por favor, y con esto ya terminamos. ¿Cuál es la superficie boliviana que está efectivamente protegida según este documento? 19.77%, casi el 20% del territorio boliviano, lo que quiere decir que todavía nos falta mucho para llegar a esa meta 30-30. Es decir, la pregunta es si avanzamos o retrocedemos. Ahora les trasladamos la pregunta a nuestros panelistas. Con esas láminas, ahora sí, quiero ir nuevamente a Marcos, preguntarte, ¿qué opinas sobre este documento que acabamos de presentar? ¿Cuál es tu percepción? Tú que lo vives en el lugar de los hechos, ¿no? ¿Son correctas estas informaciones recogidas en el documento? Adelante, por favor, Marcos. Claro que sí, Mary, ¿no? Yo pienso hay precisiones súper interesantes, algunas que se aproximan más que otras a la realidad que se tienen en las áreas protegidas en cuanto a amenazas y todos los problemas que afrontamos, ¿no? Sin embargo, si todavía como Estado nosotros consideramos que tenemos un 19% del territorio nacional, tal cual indica las diapositivas que nos has mostrado, que estarían bajo algún estatus de protección y conservación, que estaríamos distantes todavía en un 11% a la meta establecida, pero sin embargo habría que ver, ¿no? De ese 19%, cuál es realmente el índice de protección efectiva que tienen, porque si en ese 19% están las áreas protegidas con toda esta problemática que tú has mencionado, es todavía preocupante, debe ser menos, ¿no? Porque si bien hablamos de una jurisdicción, de una determinada superficie que hacen las 23 o 24 áreas protegidas de interés nacional en este momento, pero están siendo, nuevamente te reitero, avasalladas, están siendo destruidas, contaminadas por la minería, los bosques están siendo completamente deforestados en algunos casos o afectados por los incendios forestales. Entonces habría que hacer un análisis más certero desde mi punto de vista, y como Bolivia también ser conscientes, ser honestos y transparentes a la hora de informar cuál es nuestra realidad para alcanzar esta meta 30-30. Nosotros nos llama mucho la atención porque como guardaparques vivimos la situación directa en las áreas protegidas y consideramos que sí, el nivel de protección ha decaído, y no ha decaído por culpa de los guardaparques, ¿no? Ha decaído precisamente por la falta de voluntades políticas para poder fortalecer, como decía Erika, el tema de la gestión ambiental en Bolivia, mucho más ahora con la posibilidad de fusionar el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Desarrollo Productivo. Esa subordinación es bastante riesgosa, bastante peligrosa en términos ambientales, y obviamente tomando en cuenta que tampoco se reciben los insumos, los recursos que se necesitan para brindar esa protección. Eso estamos hablando solamente en las áreas protegidas de interés nacional, pero ¿qué pasa en las áreas protegidas subnacionales, en los territorios indígenas, por ejemplo? Creo que la situación es igual de crítica o peor, porque hay muchas de estas áreas subnacionales que están creadas en el papel, pero que en la realidad están completamente vulnerables, mucho más incluso que las mismas áreas protegidas de interés nacional. Entonces creo que sí es un documento guía muy interesante, pero que todavía denota la necesidad de un estudio a mayor profundidad desde mi punto de vista. Y acá nuevamente yo vuelvo a hacer énfasis, querida Mary, en lo que está ocurriendo actualmente en las áreas protegidas. Ayer nos preguntábamos los guardaparques cuando no sabíamos, era toda una incertidumbre, ¿hay o no hay nuevo director del CERNAV? Y esto no tiene nada que ver con la persona ni que estemos en acuerdo o en desacuerdo. Simplemente decíamos, haciendo una analogía, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas ha sido creado en 1997, el CERNAV como institución, ¿no? Rectora de las áreas protegidas a nivel nacional. Ya vamos a enterar 30 años. Entonces salta la pregunta, ¿será que en 30 años el CERNAV no ha tenido la capacidad a través del Estado de generar las suficientes capacidades institucionales instaladas en lo que vienen a ser recursos humanos? Hay guardaparques que están bordeando los 25, 29, 30 años de antigüedad. Hay personal técnico, hay personal profesional en las ramas forestales, biológicas, ambientales, que trabajan en las áreas protegidas, pero que tristemente tenemos que estar
dependiendo de la asignación o designación de directores, hasta de dirigentes, ¿no? Hasta de gente de las organizaciones sociales que no tenían ningún tipo de conocimiento, compromiso ni convicción con la gestión y conservación de las áreas protegidas, pero no las ponían como autoridades máximas del CERNAV. Entonces creo que hay un irrespeto total a este servicio que es tan clave para poder garantizar la gestión integral de las áreas protegidas. Viene a ser uno de los pilares fundamentales del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, pero que tristemente, como te digo, pareciera que como Bolivia no aprendemos, no valoramos a este recurso humano que se tienen pues en las áreas protegidas. Hay mucha experiencia, hay mucha trayectoria, y no lo digo porque nosotros estemos interesados en el mismo territorio nacional. Deben haber cuantos profesionales idóneos que pueden dirigir de una manera más adecuada y acertada el Ministerio de Medio Ambiente, las áreas protegidas con mayor compromiso, pero aquí pues saltan muchos problemas, ¿no? Este conflicto de intereses que hay, la pugna por avasallar áreas protegidas, el conflicto minero, la corrupción y una serie de aspectos que tristemente como sociedad boliviana creo que hemos llegado a normalizar, ¿no? Que cuando hay este tipo de cambios políticos, bueno, va a venir, estos cambios son normales, no se preocupen, no se asusten, siempre han ocurrido, y como que más o menos haciéndonos, colocándonos la anestesia para que guardemos silencio, nos callemos y nos acostumbremos a esto, ¿no? Que Bolivia siempre ha sido así, no por algo ocupamos, digamos, el primero o segundo lugar en corrupción a nivel del mundo. Entonces digo, no podemos aspirar a algo mejor, mucho más en términos ambientales, en términos de biodiversidad. Somos el país, uno de los 10 países más biodiversos del mundo, pero que tristemente en materia de gestión ambiental creo que estamos haciendo las cosas de manera muy improvisada, muy errática, y no se está dando el valor necesario, ni se está dimensionando la verdadera importancia de las áreas protegidas y de los guardaparques que tiene el CERNAV, que tiene el Estado para poder resguardar estos espacios y territorios que son claves para la vida. Muy bien, tenemos también comentarios de nuestra audiencia. Nos escriben desde el colectivo Todos Somos Jaguar. Recordemos que ellos son los que han presentado este recurso para revocar el nombramiento del ministro de Medio Ambiente. Ellos dicen, saludos a los campeones por la defensa del medio ambiente y de la vida. Me imagino que se refiere pues a los guardaparques que están aquí representados por Marcos Usquiano. También nos escribe MDS Semo, dice, pero el CERNAV debería ser auditado por todos esos directores que tuvieron y son cómplices de los avasallamientos. Jazmín Peñalosa también nos escribe y nos dice, ¿qué medidas debería asumir el nuevo gobierno para frenar el avance de actividades ilegales y la presión sobre áreas protegidas, considerando además los compromisos que Bolivia deberá asumir en la COP30? Esta pregunta se la vamos a pasar a Cristian, enseguida vamos con él. MBDS Semo nos escribe otra vez y dice, ¿dónde podemos conseguir esa información? Se refiere al documento, pues en Lidema, ingresen al Lidema y seguro van a tener esa información. Y lo que vamos a hacer además es colgarlo aquí en los comentarios de nuestra transmisión para que ustedes puedan acceder al documento completo. De hecho, nos escribe Grimaldo Soto Quiroga y dice, faltan las áreas protegidas subnacionales. Ese documento está incompleto. No es que está incompleto, sino que nosotros hemos escogido solamente dar una parte porque no nos alcanzaría el programa para relatar todo lo que cuenta ese documento. Es un documento bastante completo. También hay una pregunta para Marcos Usquiano, igual de parte de Jazmín Peñalosa, y nos dice, desde su experiencia en el trabajo de campo, ¿cuáles son hoy las principales amenazas que enfrentan las áreas protegidas y qué acciones concretas debería priorizar el nuevo gobierno para fortalecer la labor de los guardaparques y frenar actividades ilegales dentro de estos territorios? Muchísimas gracias a la gente que nos está escribiendo a través de nuestras redes sociales. Ahora sí voy con Cristian. Por favor, hasta Belém do Pará. Hay una pregunta para él, para preguntarle sobre qué compromiso va a asumir Bolivia. Y yo le agregaría ahí a Cristian sobre qué propuesta lleva la sociedad civil también, porque hay una representación más nutrida de la sociedad civil que del propio gobierno hasta el momento. Adelante, Cristian. Muchísimas gracias. Bueno, por una parte hay que reconocer de que Bolivia, al ser país signatario de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y en base a ellos tenemos lo que es principalmente el Acuerdo de París, un acuerdo que ya tiene 10 años de vigencia. Para el cumplimiento de esto, uno de los principales compromisos que asume el Estado es el tema de la actualización de la NDC o contribución nacionalmente determinada. El pasado gobierno lo ha presentado el 29 de septiembre de 2025, es decir, hace unos 2 meses, un mes y un poquito más.
Este documento es uno de los principales a través del cual tiene que mostrar cómo está Bolivia demostrando o cómo está dando cumplimiento a por una parte este acuerdo, pero principalmente cómo está realizando la reducción de emisiones, ¿no? Entonces, ese es uno de los principales documentos o compromisos que tiene que dar cumplimiento el actual gobierno, porque este documento se presenta cada 5 años, esta reciente actualización. Igual como plataforma vamos a estar próximamente sacando un análisis de cómo se ha hecho esta actualización de este documento. De forma muy personal hago referencia de que el nivel de ambición es muy eh, menor al que se esperaba, porque cada año o cada actualización tiene que tener mayor ambición, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, uno de los que se tiene que tomar como tal es el cumplimiento respecto a este. A nivel internacional, igual, otro de los documentos que se está actualmente trabajando es el Objetivo Global de Adaptación. En la NDC, tal vez para dejar un poquito más claro, la NDC es un documento que habla de reducción de emisiones, de cómo evitar, para decirlo de forma mucho más coloquial, de cómo evitar generar mucho más contaminación. Pero por otra parte, hay que reconocer que el cambio climático sí es una realidad, está afectando a comunidades. Entonces, en ese sentido, hay que ver cómo adaptarnos, cómo evitar de que los efectos del cambio climático nos afecten, ¿no? Entonces, ahí hablamos de adaptación. Y precisamente este objetivo que les hablaba de adaptación es a través del cual se va a identificar en esta COP indicadores, aunque hay un retraso bastante significativo en el avance respecto a ello, y al mismo tiempo financiamiento para dar cumplimiento a este objetivo global, ¿no? Entonces, en base a ello, igual Bolivia tendría que generar su Plan Nacional de Adaptación, ¿no? Entonces, estamos hablando de 2 documentos prioritarios, la NDC, para los próximos 5 años para reducir emisiones, y el Plan Nacional de Adaptación, a través del cual tiene que Bolivia demostrar o identificar cómo va a paliar la situación de los efectos del cambio climático. Asimismo, a nivel internacional, igual se tiene lo que refiere a daños y pérdidas, tomando en cuenta de que daños son como tal esta afectación que hay a diferentes ecosistemas, y pérdida cuando estos ya llegan a un punto donde lamentablemente ya hay un nivel de afectación bastante fuerte, y por lo tanto se tiene que hablar más allá del resarcimiento de daños, sino garantizar de que como tal la población es que ha sido afectada y los ecosistemas tengan esa resarcimiento necesario, tengan ese apoyo necesario porque estamos hablando de cambio de sistemas de vida, ¿no? Entonces, son los principales temas que se están dialogando acá, aunque de forma transversal igual sabemos que las negociaciones hacen referencia como tal a financiamiento, ¿no? Entonces, son esos los principales objetivos que se tiene que dar cumplimiento, y a nivel nacional como tal, ¿no? Estos tienen que venir alineados como tal, si bien todavía no tenemos certeza de que se va a tener la actualización como tal de la anterior estructura del plan de desarrollo económico y social, y además igual como me antecedían tanto Marcos como la compañera, igual haciendo referencia a que estamos en una reestructuración de gobierno, tenemos que tener claridad de cómo, a partir de ello, vamos a garantizar de que el Estado va a incorporar a nivel territorial. Tenemos que tomar en cuenta igual de que estamos a nada de las elecciones subnacionales, entonces toda esta estructura robusta que es a través de la cual el gobierno da cumplimiento, bueno, el Estado como tal da cumplimiento a estos acuerdos internacionales, se tiene que tocar tanto a nivel local como a nivel nacional, porque es la forma como podemos reportar el cumplimiento, pero principalmente hay uno de los enfoques que como plataforma incorporamos, es precisamente el de participación de sociedad civil, y ahí surge precisamente la propuesta que estamos impulsando como plataforma boliviana frente al cambio climático, donde por una parte estamos sí dando seguimiento a las negociaciones para que por una parte podamos garantizar o visibilizar de qué forma la sociedad civil puede ser mucho más activa en estos espacios de negociación, pero al mismo tiempo estamos promoviendo un mecanismo alterno a lo que es los mercados de carbono, tomando en cuenta de que los mercados de carbono ya están siendo reconocidos por muchos de los estados, por mucha de la sociedad civil como una falsa solución, porque únicamente genera una compensación de los países o de los grandes emisores para que puedan pagar y seguir contaminando, y por otra parte pone en riesgo la tenencia de los territorios porque incluso genera conflicto de intereses a nivel interno como también en las negociaciones directas con estas empresas, ¿no? Entonces, por ello estamos promoviendo una propuesta que fortalezca los mercados locales, que fortalezca la tenencia y los derechos de los territorios, para que en base a ello sí se pueda generar
principalmente cooperación, como también viabilizar financiamiento que tenga que ver igual con una visión mucho más sostenible de aprovechamiento de recursos naturales. Por ejemplo, estamos hablando del aprovechamiento de los frutos del bosque, como también esta visión de agroecología, ¿no? Que al final tenemos que entender de dónde viene la canasta familiar, viene principalmente de los agricultores pequeños, agricultura familiar, y que prioritariamente en los últimos años está creciendo en mucho más medida lo que es la agroecología, que es una forma de producción libre de agroquímicos, libre de agrotóxicos, a través de la cual se puede igual incorporar dentro de estos mecanismos de financiamiento y de negociación internacional. Muy bien, interesante el panorama que nos trae Cristian respecto a cómo se está desarrollando la COP30. Básicamente nos habla de tres aspectos que se van a debatir en los ambientes oficiales. Uno, la reducción de emisiones. Dos, la adaptación al cambio climático. Y tres, el resarcimiento por los daños y las pérdidas. Sin embargo, más allá de los debates oficiales de los gobiernos que participan en la COP30, está la sociedad civil de los diferentes países y entre ellas la sociedad civil de Bolivia, que lleva una propuesta, según nos explica Cristian, para presentar una alternativa a los bonos de carbono que se presentan, dice él, como una falsa solución al tema medioambiental en los pueblos indígenas. Muy bien, ahora quiero ir, por favor, con Erika Bayá para que nos hable un poco de esta plataforma 3030, en qué consiste, quiénes la conforman, un poco sobre el documento, qué es lo que esperan ustedes de aquí para adelante. Uno, a la luz de los últimos acontecimientos políticos de Bolivia, dos, de la COP y tres, de esta situación que acabamos de describir en base al documento que se ha elaborado con Lidema y el fondo. Adelante. Sí, bueno, en este documento hemos visto los problemas que hay que solucionar y bueno, ya sea desde el gobierno, desde la COP, todas estas soluciones tienen que ser reales, ¿no? Cuando uno va a una comunidad indígena y te plantea sus problemas o escuchamos a los distintos territorios, realmente ellos están lejos de cualquier financiamiento. Por un lado, hay muchas ONGs que hacen los esfuerzos en distintos lugares. Ahora se ha priorizado, por ejemplo, Pantanal, Chaco y Amazonía, sobre todo para financiamientos. Pero también en esa distribución de todo, las comunidades quedan fuera. Entonces, desde la sociedad civil realmente y desde la plataforma queremos que todas estas acciones sean reales y el financiamiento llegue donde tiene que llegar y los proyectos lleguen a solucionar las cosas, en muchos casos desde abajo, porque todo funciona, o sea, a veces se ve la problemática y se llega con la solución, ¿no? Ahora hay una tendencia de que las distintas comunidades planteen sus problemáticas y vean ellos cómo solucionarlos con financiamientos, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Fundación Semilla, que responde a las solicitudes de las comunidades que plantean sus problemas. Entonces, me parece esa una forma más efectiva de llegarles con las soluciones. Lo mismo con las áreas protegidas, ¿no? Hemos visto el rosario de problemas que tenemos en todas y cada una. Minería, el tema de la madera, el tráfico de fauna, y como decían, como decías tú, Mary, o sea, no puedo compartir un documento tan completo, o sea, las problemáticas son grandes y las soluciones tienen que ser efectivas si queremos que los cambios sean reales y pronto, ¿no? Porque la gente no puede esperar. O sea, el momento que las comunidades no tengan agua, van a salir de sus territorios y eso es lo que se quiere evitar. Y hay lugares donde la sequía es más seca que antes. Eso decían la otra vez en San Ignacio, que es el municipio cruceño más deforestado,
y donde el tema de la soya ha crecido exponencialmente, la ganadería. Entonces, ahí está el problema, o sea, cómo llegamos a las soluciones reales. Eso es lo que plantea la plataforma 30 por 30, frente a toda esta gran problemática ambiental, que es grave porque significa que la gente, por ejemplo, después de un incendio forestal, el problema no termina cuando termina el fuego, sino que la gente queda totalmente desamparada, sin sus medios de vida. ¿Y cómo acomodamos esto? Todas estas cosas que se discuten a veces, por ejemplo, ayer hubo ese tema de que los indígenas, hubo violencia en la COP, es precisamente porque las soluciones no están siendo reales, no están llegando donde tienen que llegar. En las áreas protegidas, el trabajo es terriblemente grande también. ¿Cómo solucionamos todo esto que le está haciendo, toda esta presión del agronegocio, de la minería y también de las poblaciones hacia las áreas, ¿no? El trabajo queda todavía grande, las discusiones en estos espacios a veces no llegan a contentar a todos, ¿no? Entonces, nos espera, o sea, como sociedad civil, como periodistas, como amas de casa, desde todos los espacios, tenemos que realmente informarnos. La información es otro tema que tiene que llegar a las poblaciones, ¿no? No solamente a través de los noticieros, sino cómo se defienden de gente, por ejemplo, que los quiere engañar con el tema de los mercados de carbono. Hemos visto lo que ha sucedido con lo de Kailasa, y el otro día hubo un caso de un ciudadano norteamericano, un caso medio extraño por ahí, pero parece que estaba queriendo convencer a la gente de distintas poblaciones indígenas. Entonces, hay muchos frentes por los que tenemos que atacar. y ahí esa es la clave del documento, cómo hacer que todas estas soluciones sean reales. Entiendo. Muy bien, Erika nos habla entonces de este documento que acabamos de presentar con las presiones que existen sobre las áreas protegidas de Bolivia. Y quiero volver ahora con Marcos Uzquiano, porque él lo vive día a día en su trabajo y sus compañeros guardaparques también. A propósito de los guardaparques, el documento señala que hubo un momento en que había más de 400 guardaparques en Bolivia y que ahora están por debajo de los 300, ¿no? Y eso implica también que se está reduciendo la cantidad de protección que existían sobre estas áreas, que son las que nos generan pues un medio ambiente sano para vivir. Marcos, hay una pregunta para ti de parte de Jazmín, que quiere saber cuáles deberían ser las acciones que debería tomar el nuevo gobierno para enfrentar todas estas presiones que hay sobre las áreas protegidas. Adelante. Por supuesto, ¿no? Yo pienso que una de las primeras acciones viene a ser el fortalecimiento de las áreas protegidas, ¿no? Del trabajo y el rol que cumplen los guardaparques, ¿no? No podemos nosotros combatir las amenazas, los problemas, las situaciones ambientales sin tener el apoyo, no solamente en cuanto a recursos económico-financieros por parte del Estado, sino también del acompañamiento institucional, es decir, no solamente plata, no solamente equipamiento, sino también el cómo esas voluntades políticas se traducen en promover el fortalecimiento para cumplir y hacer cumplir el marco normativo ambiental de las áreas protegidas, porque como bien decía, se reportan estos problemas, el guardaparque está cumpliendo, están haciendo procesos administrativos, reportando sus actividades, pero que tristemente arriba cambia todo, se duerme todo, las mismas autoridades administrativas, judiciales, policiales en todo caso no contribuyen con esto, así que creo que necesitamos a nivel de país hacer ese análisis bien profundo, sincero y poder fortalecer estas áreas. Es un tema bien complejo, son varios los factores que yo voy a considerar. El otro tema es ver cómo se trabaja desde de los mismos niveles del Estado central, departamental o municipal para poder fortalecer las vulnerabilidades que tienen las comunidades y pueblos indígenas que habitan dentro de las áreas protegidas. El nivel pobreza
viene a ser para nosotros uno de los principales factores, una debilidad tremenda que se tiene, que da paso a que las amenazas ambientales ingresen con mayor facilidad dentro de las áreas protegidas. Es por ese motivo que nosotros insistimos en que el Estado, las fundaciones, la sociedad civil tiene que tratar de encaminar programas y proyectos dirigidos a mejorar la calidad y condición de vida de estas comunidades que están adentro, porque el nivel de pobreza los obliga muchas veces a ceder su territorio, a ser despojado de sus recursos ante la minería, ante la explotación ilegal de la madera, etcétera. Son varios aspectos, incluso ante el mismo tráfico de tierras, ¿no? Entonces, eso es un aspecto súper elemental. El otro aspecto que nosotros consideramos clave es la educación. Creo que la educación es un aspecto elemental que tiene que cambiar en el país, ¿no? Es un aspecto que repercute en cómo abordamos este problema desde la formación primaria, secundaria, incluso académica. Para nosotros es realmente preocupante que siempre andamos, pareciera de periodo electoral en periodo electoral, nos digan de que es un momento político, acá es medio complicado hablar de temas ambientales porque a la gente siempre le gusta escuchar soluciones económicas que planteen, ¿no?, los candidatos. Y es ahí donde tristemente muchos de los políticos sin ningún tipo de escrúpulos utilizan los recursos naturales, la tierra, el territorio para canjear por votos. Entonces creo que es un aspecto de educación, es un tema muy ligado a temas de corrupción y muchos otros elementos nocivos para la conservación de la biodiversidad que como cada sociedad tenemos ya responsabilidades no solamente de las autoridades del gobierno, siempre lo hemos manifestado, también tiene una gran responsabilidad la sociedad civil, ¿no? Porque también estas amenazas que se ciernen en áreas protegidas tienen mucho que ver con las actividades que desarrollamos las personas, las comunidades, las poblaciones, ¿no? Obviamente motivados por diferentes factores o intereses locales o intereses desde otros ámbitos, pero que presionamos y hacen de que las amenazas sean mucho más latentes, ¿no? Entonces creo que esto es algo que se lo tiene que abordar a nivel transversal en toda la sociedad civil y que se tiene que transformar en verdaderas voluntades, por un lado sociales, por otro lado políticas, porque también las autoridades nacen con el voto y la confianza de las bases, así que si nosotros elegimos al gobernante, a la autoridad que nos propone cualquier barbaridad a nivel de términos económicos, comprometiendo incluso el futuro y el bienestar de las actuales y futuras generaciones, pues vamos a tener como reflejo esas políticas que se van a implementar olvidándonos de lo esencial, como decía Erika en un principio, sin agua, sin aire, sin bosques, sin ríos, prácticamente lo que nos queda es perderlo todo, incluso comprometer la salud y la vida de la sociedad, de los pueblos y comunidades en situación de alta vulnerabilidad. Así que es una tarea muy fuerte, es un desafío muy grande el que asume Bolivia y es por eso que insistimos en que las autoridades nacionales, departamentales, de servicios de áreas protegidas, la ABT, el INRA, tienen que ser autoridades altamente idóneas, comprometidas, competentes, que tienen que ponerse la camiseta de defensa, de protección y cuidado de nuestra biodiversidad, de nuestras áreas protegidas. De otra manera, como siempre se lo dije ayer al director ejecutivo del CERNAP, vamos a tener lo que ha ocurrido siempre. El guardaparque cumple su labor, pero los infractores tienen más oído en las autoridades e incluso tienen mayor llegada a las autoridades políticas, sean senadores, diputados, van y se quejan y al final terminamos mal vistos los guardaparques por malos allá, ¿no? Entonces creo que realmente estamos haciendo las cosas muy mal en Bolivia en este aspecto y necesitamos hacernos un lavado de conciencia todos los bolivianos y de realmente ponernos como prioridad la implementación de verdaderas políticas de Estado para priorizar la conservación del medio ambiente, la biodiversidad, nuestras áreas protegidas y los territorios indígenas que vivan en él. Y qué mejor que sea en este momento, porque este momento es un cambio de gobierno, además un cambio de ciclo. Entonces se esperaría que estas acciones en favor del medio ambiente pues sean tomadas en cuenta por las nuevas autoridades, porque como dijo Erika y también lo dijo Marco, sin agua, sin aire y sin bosques, de nada sirven la gasolina y los dólares, ¿verdad? Bueno, quiero poner una pregunta más. Nos escribe Grimaldo Soto Quiroga, nos dice, ¿cuándo se actualizan los NDC de Bolivia? Es decir, los compromisos que hará Bolivia para el cumplimiento y para la protección del medio ambiente. Quiero pasarle la pregunta a Cristian, no sé si está por ahí, Cristian Flores. ¿Estás, Cristian, todavía con nosotros? Sí. Bueno, tenemos esa pregunta. No sé si tienes esa información de cuándo se actualizan las metas de Bolivia para el medio ambiente en el marco de la COP30.
Bueno, todos los países, precisamente previo a esta COP, tenían que presentar la actualización. Y este documento, como les mencionaba, tiene una vigencia de 5 años, ¿no? Entonces, Bolivia ya ha presentado su autorización el 29 de septiembre de este año. El documento es de acceso público, lo pueden descargar. Más bien, agradecido por la pregunta, porque para ello es necesario de que como sociedad civil podamos conocer qué dice este documento. Se ha actualizado, para decir un breve resumen, en los sectores de agua, energía, bosques, agropecuario y residuos, ¿no? Entonces son estos 5 sectores en base a los cuales Bolivia tiene que dar cumplimiento al Acuerdo de París y que ya está vigente, bueno, ya está presentado, y en base a ello el gobierno actual tiene que dar cumplimiento para los próximos 5 años. Bueno, entonces vamos a pedirlo el documento, por favor, Cristian, para que lo pongamos también aquí debajo de este programa en los comentarios para que todos, incluidos nosotros, podamos conocerlo a profundidad. Ahora que vamos a hablar muchísimo de la COP 30. Nos escribe Fer Ambiental, dice, es un nombre, bueno, un nombre convencional. Dice, ¿qué se espera del director interino del CERNAP, que de acuerdo a las redes sociales era funcionario en el periodo de Evo Morales y Arce? Bueno, no sé si alguno de los panelistas nos puede confirmar o desmentir esa información. Yo no la tengo clara. Duran Ey nos dice, según su monitoreo, ¿cuánto es la deforestación en las áreas protegidas? Bueno, yo la verdad es que ya es 12, tenemos que cerrar el programa y yo les voy a dar la palabra para que se despidan, y si en la despedida quieren decir algo más o responder alguna de estas preguntas, pues adelante. Empezamos con Marcos Usquiano. Marcos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, querida Mary. Bueno, respondiendo simplemente de manera muy breve a la pregunta, ¿no?, sobre el director ejecutivo del CERNAP, ayer en la conversación que tuve con él, nos manifestó que sí, él viene trabajando ya bastante tiempo en la ABT, ha sido parte de la ABT en el departamento de Cochabamba, también en La Paz, entonces creo que también en otros departamentos de Bolivia, y obviamente eso marca una trayectoria previa, ¿no?, al actual gobierno, que lo vincula, aunque nos manifestó que no es una persona de orden político, que esperamos nosotros, lo que siempre esperamos de todos los directores interinos o titulares que lleguen, que puedan poner sus mejores esfuerzos, el mejor compromiso para poder fortalecer las áreas protegidas. Se le ha pedido el respeto a la institucionalidad, se le ha pedido la estabilidad laboral para los guardaparques, que mejoren las condiciones para las áreas protegidas, se le ha pedido idoneidad en la designación de los directores de las áreas protegidas. Básicamente creo que lo elemental, los recursos, los insumos que tienen que contar las áreas protegidas a nivel nacional, así que ese ha sido el pedido en resumen que le hicimos ayer, y esperamos optimistas de que ojalá que las cosas mejoren. No queremos ser muy pesimistas, de verdad, pero viendo cómo están ocurriendo estos cambios nos pone los pelos de punta y nos lleva a una preocupación muy profunda. Muchas gracias. ¿Qué respondió, antes de quitarle la palabra, qué respondió él a toda esta lista de pedidos que ustedes hicieron como guardaparques? Bueno, lo que siempre nos ha respondido el anterior ministro, los anteriores ejecutivos, siempre ellos demuestran una muy buena predisposición, que sí van a coordinar, van a coadyuvar con la BOLAC, vamos a buscar acciones en conjunto, y bueno, la predisposición siempre ha sido un factor en común, pero lo que no acompaña muchas veces esa predisposición son las acciones, son los resultados, pero esperamos confiados en que esto pueda ser de repente una excepción, ojalá que así sea. Muy bien. Cristian, muchísimas gracias por haberte conectado. Te hemos visto corriendo porque imaginamos que es un lugar enorme, porque hay hartísima gente, miles y miles de personas. Gracias por la conexión y por mantenernos informados sobre la COP30. A ustedes las gracias por la invitación. Sí, una disculpa por estar un poco disperso. Estamos a nada de que, bueno, esperamos de que sí pueda estar acá presente el vicepresidente Lara, y en base a ello poder coordinar con los representantes de sociedad civil, tanto de los pasos oficiales como alternos, y espero que sea hasta una próxima oportunidad poder coordinar y estar presente tanto con Marcos, Erika, igual agradecido con el programa Sumando Voces, Mary, y esta otra oportunidad. Muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a Erika Bayá también por habernos traído información tan valiosa a través de ese documento y a través de su trabajo y su experiencia. Ay, es como la despedida. Vamos a pedirle a Erika. Erika, puedes despedirte. Sí, una disculpa por estar un poco disperso. Estamos a nada de que, bueno, te cuento adelante. Que no sé por qué no puedo escuchar, no los puedo escuchar a ustedes, estaba desde mi celu, así que por el silencio que veo creo que me toca despedirme. Muchas gracias por haberme invitado a este espacio. Tenemos siempre, las esperanzas es lo último que se pierde, así que esperamos que a pesar de todo el susto que tenemos, esta
el medio ambiente sea lo primordial para estas autoridades antes que beneficiarse de ciertos cargos. Entonces, votamos por un ministerio y no por el viceministerio, y bueno, queremos que nuestras áreas protegidas, en las áreas protegidas mejoren las cosas y que las negociaciones del cambio climático igual sean favorables para Bolivia. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a los tres por haber participado del programa. Nosotros contentos de haberlos tenido con su experiencia, con su trabajo en defensa del medio ambiente y también con sus preocupaciones, legítimas preocupaciones respecto a estos últimos nombramientos. Queremos invitarles, amigas y amigos, a seguirnos en nuestras redes sociales. Como siempre, ustedes nos encuentran en el Facebook en Sumando Voces Bolivia, en X Sumando Voces Bo, en TikTok somos sumando.voces y nuestra página web donde actualizamos la información todo el tiempo es sumandovoces.com.bo. El otro programa, el próximo jueves, vamos a volver con otro asunto que tiene que ver también con el medio ambiente y otra vez vamos a tener alguna conexión con la COP30 porque va a continuar la próxima semana, pero además vamos a analizar temas sobre financiamiento para las áreas protegidas. Vamos a avanzar un poco más en este tema. No queremos soltarlo porque nos parece central, estructural para la sociedad civil, pero para todos los bolivianos en su conjunto. Les agradecemos por habernos seguido hoy. Nos vemos el próximo jueves. Chao, chao.